Familia querida, muy buenos días. El tema del devocional de esta mañana: el amor sobrepasa a la ley. La lectura, Mateo 8 del 1 al 13. Cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. En esto se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Esta lectura de el leproso nos muestra varios principios. El primero es que, como dice aquella canción, no hay nada tan sucio que tú no hagas limpio. Tu misericordia me alcanzó. En aquellos tiempos, la lepra era no solo una enfermedad terrible, porque te iba destruyendo por dentro y por fuera, y afectaba tanto al cuerpo humano que básicamente el cuerpo se iba pudriendo en vida. Estando uno vivo, veía como las diversas partes de los órganos del cuerpo empezaban a caerse. Pero aparte de el sufrimiento físico, había también un gran estigma social. La persona que era leproso era apartado de su familia y tenía que vivir en los desiertos, en las afueras. Y cuando alguien se le acercaba, él tenía que gritar: leproso, leproso, y la gente salía corriendo. Nadie se le acercaba a un leproso. Sin embargo, y también estaba prohibido que el leproso se acerque donde alguna persona, y si lo hacía, podía ser apedreado por violar la ley del distanciamiento. Entonces, aquel leproso es intrépido y se atreve a apartarse del grupo de los demás leprosos y se atreve a acercarse a Jesús y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Dice la Biblia que Jesús no solo lo sanó, no le dijo: sé sano. Dice la palabra en el verso 3: Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Qué ejemplo tan maravilloso de lo que puede hacer en nuestras vidas el toque de las manos de el carpintero divino. Muchas veces, al igual que este hombre, nuestras vidas están rotas, nuestros corazones deshechos. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y estaba desordenada y vacía. Muchas veces nuestras vidas están así y necesitan el toque del alfarero divino. Aquel leproso, cuya condición no tenía solución humana, requirió que aquel hombre crea en Jesús. Y la Biblia dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Habla de el descanso de la lepra espiritual, que es el pecado. Al igual, sin importar cuán grande sea tu pecado o cuán grande sea tu lepra espiritual, ya sea el temor, la duda, la tristeza, la ansiedad, la apatía, no importa cómo se llame la lepra, el Señor la sana. Hay otra canción muy linda que dice: si tan solo pudiera tocar su manto. Dice la palabra de Dios de aquella mujer que tenía un flujo de sangre, y esta mujer también era considerada inmunda, y ella no podía acercarse a nadie, pero ella fue entre la multitud y dijo: yo sé que si solo toco el borde de su manto, seré sana. Y yo te pregunto, ¿hay alguna área en tu vida en la que necesites el toque de Dios? Hoy es un buen día para creerle.
Dice la palabra de Dios que hubo un ciego llamado Bartimeo que cuando escuchó que Jesús pasaba empezó a vociferar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo regañaba y le decía: calla, calla. Pero él con más fuerza gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y oyéndolo Jesús lo llamó. Y dice la palabra que la gente le dijo: ten ánimo, Jesús te llama. Y yo me pregunto, ¿cómo Jesús llama a un ciego? Él iba a ir a tienta. Jesús debió ir donde el ciego. Pero no es la primera vez que Jesús llama a un ciego, porque cuando Él te llama, Él te da los medios para llegar a Él, sin importar cuál sea la situación que estás atravesando. Así que hoy es un buen día para venir a Jesús, para dejar toda excusa, para reprender todo impedimento, para echar por tierra todo estigma y venir ante aquel que tocó al leproso y que tocó a la mujer del flujo de sangre. El versículo 5 nos introduce una historia diferente. Nos dice: al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba, diciendo: Señor, mi criado está postrado en tierra, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Os digo, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, y como creíste te sea hecho. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. ¿Cuál es el principio que vemos acá? Bueno, como en la historia anterior aprendimos el principio de que Jesús siempre estará dispuesto a recibirnos, sin importar cuán grave sea nuestra condición, nuestra lepra, nuestro pecado, y que Él está dispuesto a tocarnos y abrazarnos cuando otros nos rechazan. Lo otro que vimos de la historia anterior es que Jesús además le dice: ve y lleva la ofrenda. Esto habla de gratitud. Y de igual manera, cuando Jesús sanó los 10 leprosos, uno solo se devolvió a dar las gracias. De los 10, uno, el 10%, un equivalente de lo que es la gratitud. Él volvió a dar las gracias y Jesús preguntó: yo sané 10, ¿dónde están los otros 9? Y a este le dijo: tu fe te ha salvado. Es decir, el Señor no necesita nada de nosotros, pero Él nos creó, y como un padre a su hijo, que no necesita que el hijo le pague nada por lo que hizo, pero es bueno que seamos agradecidos. Así que hoy también es un buen día para darle gracias a Dios por todas sus bondades, por el nuevo día, por el aire que respira. En esta segunda historia, el principio es el principio de la autoridad. Quiero que me escuche bien con esto. Aquel soldado le dice al Señor: yo soy un hombre bajo autoridad, y le digo a este soldado: ve y va. Fíjese, el soldado le habla y le dice: yo ejerzo autoridad, y con yo solo dar la palabra, sin yo tener que ir, el soldado hace. Pero el soldado lo que destaca no es que él ejerce autoridad, sino que dice: yo estoy bajo autoridad. Es decir, un soldado me escucha porque sabe que yo represento al emperador. Yo estoy bajo autoridad. Al yo estar bajo esa autoridad, un poder me es delegado, que cuando yo le ordeno a un soldado, él va. Y yo sé que tú eres Dios, y yo sé que hay una autoridad muy grande en ti. Y si yo, que soy un solo soldadito que represento la autoridad del emperador de la tierra, y tú que eres el emperador del universo, yo sé que tú solo tienes que dar la palabra.
Y yo no sé si tú y yo, y por eso Jesús se maravilló y dijo, qué linda tu fe. Ni en Jerusalén he visto tanta fe. ¿Cuál es la diferencia? Que tal vez tú y yo, como no entendemos lo que es la autoridad, nos vemos a ti y a mí cuando el Señor nos dice, ve y pon la mano, ve y sana, ve, predica la palabra, y decimos, yo no voy a poder, no se van a convertir, y tenemos que aprender que no se trata de nosotros, sino se trata del que nos envió, de aquel que nos delegó autoridad. Eso fue algo que el soldado supo. Él dijo, yo soy un hombre bajo autoridad. Y yo quiero que tú aprendas hoy ese principio. Se llama el principio de la autoridad. El contrario es el principio de la rebeldía. Ese es el principio bajo el cual opera Satanás, porque él se rebeló contra Dios y se rebeló contra su palabra. Él le dijo a Adán y Eva, no es cierto, puedes comer y no te va a pasar nada. Ese es el principio de la rebelión. El principio de la autoridad es que sabe que Dios es quien gobierna. Aleluya. Y dice la Biblia que él le dijo a este hombre, vete, y como creíste, te se ha hecho. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. Así que vemos que el ministerio de Jesús tocó a mucha gente, a muchos soldados, a muchos hombres, a muchas mujeres. Dice la palabra que la noche que lo iban a juzgar, la esposa de Pilato le dijo, he padecido mucho en esta noche en sueño, no tengas que ver nada con ese hombre justo. Quiere Dios que tú seas uno de esos hombres, de esas mujeres que a partir de hoy le sirven al Señor, que no solo reciben sus milagros, no solo lo conocen por haberlo leído en la Biblia, lo conocen porque has visto tu misericordia en ti. Que Dios te bendiga. Dios le bendiga, familia. Qué hermosa esta enseñanza de hoy acerca de la fe, primeramente. Gloria al Señor. La fe que vence al mundo, que es la que tú y yo tenemos y que podemos publicar a otro. Esa fe que tuvo este hombre leproso, que aún sabiendo que podría correr peligro, se acercó al Señor, porque él confió. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor que el que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y nosotros tenemos que acercarnos a Dios, así como ese leproso, como ese centurión, porque Él es real. Él es real. Si tú quieres saberlo, acércate a Él y verás su respuesta. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta mañana. Señor Jesús, toca mi corazón y sana cualquier dolor y herida que pueda tener. Tu amor es la que me da fuerza para volver a levantarme. Me postro ante ti y obedeceré a tu palabra con sumo gozo. Creo que tu palabra es poderosa y tiene autoridad. Ayúdame a conducirme cada día como a ti te agrada. Dios te bendiga.